necesario, creo yo, porque todos tenemos un conocimiento de él. Sin embargo, como tengo una relación de muchas décadas de conocerlo, porque por ahí tuvimos parte de la niñez juntos y de la adolescencia, entonces lo conozco y sé que es un gran lector de literatura universal, es un gran lector de la coyuntura política y es un excelente en la asimilación de la filosofía, que son, como todos sabemos, lecturas con una gran exigencia. Hugo fue el que nos planteó el año pasado esta idea de un ciclo de conferencias sobre literatura marginal, recoger a una serie de autores que por algún motivo no muy claro para el medio, para la gente común y corriente, no son leídos y son grandes autores. Entonces empezamos a hacer una lista y vimos de que había suficiente para un ciclo de literatura marginal y lo hicimos con autores colombianos. Orlando habla que fueron 7 conferencias, 7 charlas. Los que participamos como expositores no teníamos como un conocimiento ordenado de estos autores, nos tocó pues hacer una lectura rápida y todo eso, y creo que fue un buen ejercicio. Todo este ciclo pues se lo debemos a Hugo, que nos presentó como la propuesta, la discutimos y él inauguró pues toda la serie en febrero con una conferencia que creo que hoy la podemos asimilar más, con el nombre de la historia maldita de la literatura. Creo pues de que esta noche, esta hora que vamos a tener con Hugo va a ser muy productiva, porque es un tema que lo maneja muy bien y que ya tenemos pues un recorrido y una experiencia en el transcurso de este año. Invitarlos para dentro de un mes, que tenemos un escritor de la tierra, Juvenal Herrera. Terminamos el ciclo con Juvenal Herrera, que es otro marginal, y espero pues que el año entrante alguno de ustedes elabore una propuesta y de pronto la conversemos, y más gente como hoy, que hay muy buena gente, participe en este ciclo de conferencias, porque en realidad estuvimos muy solos. Gracias a Fernando, porque hizo pues la filmación en las 2 últimas conferencias y eso se proyecta un poquito más. Pero recibimos pues como propuestas para el año entrante, o si seguimos con este ciclo de marginal, porque hay muchos autores que no tocamos, entonces sería muy bueno encontrar pues alguno de ustedes que se encargue de uno de esos autores. Bueno, Hugo es una persona pues que todos conocemos, yo creo que nos va a descrestar hoy, porque ya nos descrestó en febrero con su tema, y creo que este es continuación y profundización. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si descrestar, pero a uno le da mucha pena pues como dirigirse a un público tan selecto, pero vamos a hacer el esfuerzo porque haya un proceso de mayor reflexión en lo que es la construcción de una sociedad más incluyente. Pues, a uno le preocupa el profundo conservadurismo y el profundo reaccionarismo, y sobre todo pues las formas tan excluyentes y tan violentas de una sociedad que escribe palabras muy bonitas, pero que en la práctica terminan siendo aterradoras sus prácticas. Pues a uno le sorprende sobre todo cuando amigos tan cercanos a uno como Giovanni lo cogen a patadas por ser homosexual y le destrozan internamente y lo vuelven nada. Un muchacho que era un muchacho supremamente bien parecido, muy agradable, y lo destrozan por su condición de homosexual. O cuando aquí le van poniendo los estigmas a las personas por ser de la UP, entonces gente de la UP igual guerrilleros de civil, o cuando aquí de una manera muy sutil decimos, gracias a Dios no somos racistas como en Estados Unidos, pero aquí odiamos a Piedad Córdoba porque es negra, es mujer y es de ojos claros, entonces, y además defiende los maricas. Entonces, muy difícil un proceso como el de Piedad, una mujer tan maltratada. Entonces, por lo menos que esta, como decía por ahí el eslogan de una emisora, esta inmensa minoría sea pues la que vaya como haciendo la reflexión de que construir otro tipo de país es posible, pero sobre todo que nosotros podamos caer en la cuenta de lo que Edward Said señala: son las literaturas las que inventan los tipos de sociedad que queremos tener. O sea, la sociedad colonial es posible porque la inventa la literatura. La discriminación de las mujeres es posible porque lo inventa la literatura. Y discriminamos a los judíos porque así lo hizo la literatura. Entonces,
que nosotros tengamos una oportunidad de inventar una literatura donde otro modo de entender la vida sea posible. Entonces, yo le quisiera hacer como un homenaje a Jan Maya, que Jan Maya es para nosotros el maestro de este proceso. La traducción de la obra se traduce como Historia maldita de la literatura, pero en el alemán él lo tiene como el extranjero, como aquel que es el excluido, aquel que es el, de alguna manera, quien incomoda a una sociedad que no soporta la diferencia. Entonces, el término que él utiliza en el alemán es el Außenseiter. Entonces, el Außenseiter es el extranjero, el extraño, el que es diferente a mí. Ese que es diferente a mí es el que realmente constituye el centro del título acá. Lo que pasa es que acá, como para darle mejor connotación, entonces lo pusieron así: Historia maldita de la literatura, la mujer, el homosexual y el judío. Entonces, con estas palabras le doy comienzo a este proceso. Hay a lo largo del desarrollo de la crítica literaria unos genios que trazan la línea de interpretación integral de la escritura de su tiempo. Ellos ven en la literatura lo que el lector común no logra visualizar: la íntima conexión entre literatura y vida, entre poesía y entendimiento, entre ensayo y pasión, entre teatro y ansia política, entre las relaciones problemáticas del individuo y la comunidad. Saben cuando hay una literatura que anuncia el cambio de una época y cómo esa máquina literaria ha de devenir máquina revolucionaria. Sin esa máquina revolucionaria, la literatura no es sino, como dice Artaud, pura marranada. Tal vez pocas veces la literatura encontró en la antigüedad la clave de interpretación de la obra literaria que aquella que escribiera Aristóteles, la poética. La poética era para Aristóteles la audacia del espíritu que no se resigna al consumo erudito de la literatura, sino que reclama una respuesta rotunda al enigma que es la vida. Puede haber una salida artística ante las penas de la existencia. Nos cansa la enfermedad tanto como la abundancia de salud. No sabemos qué hacer para soportar la vida y el suicidio no calma esta insatisfacción con el doloroso arte de vivir. Solo al final de la tragedia, de su tragedia, Edipo comprende el efecto terapéutico de la obra de arte. Entiende que está enamorado de su mamá y que esa tristeza le debería provocar la risa. Debe reír. La mímesis se constituye en la terapéutica frente a los retos de la melancolía y de la tragedia. La melancolía no es sino el refugio del reprimido. El doctor Ben Jonson va a trazar la línea con la que ha de interpretarse la obra literaria en el Renacimiento inglés. Los signos de la invención de lo humano. Una nueva manera de entender el tiempo como única condición de lo humano. Ser en el tiempo, ser para la muerte. La significación de la elección. El hombre condenado a elegir, a ser el único responsable de la elección de su vida. No hay destino preestablecido, solo hay el proyecto que libremente decido escoger. El proyecto es la única fuerza de la libertad para abrir el cosmos, el borde de la nada que es la vida. Y por último, la significación del sufrimiento, el ser humano como medio para liberarnos del sufrimiento. Esa fue la audacia del doctor Ben Jonson, el gran intérprete de Shakespeare. Nuevamente la tragedia cristiana del doctor Jonson va a ser la cura para las penas de un mundo sobreexplotado. La tragedia, como catarsis, es el signo distintivo de los dramaturgos del tiempo de Shakespeare. Los hombres de teatro querían dejar atrás las penas que imponían aún los amos del feudalismo. Los puritanos anunciaban el retorno de una vivencia moral íntima, de una moral que contuviera el desborde de las pasiones. Ellos eran el último esfuerzo por conciliar los mandatos morales con los requisitos del nuevo modo de producción que la utopía anunciaba. Un mundo libre del régimen de servidumbre, libre de las relaciones señor-siervo, unas relaciones fundadas en el contrato social. Así lo anuncia el mercader de Venecia. El contrato se contrae libremente. Esa era la ilusión. La década del 70
vio la llegada de un acontecimiento sorprendente en la literatura, el outsider, la irrupción de la conciencia del marginado dentro de la literatura. Un gran crítico va a efectuar la perturbación del proceso criminal contra la literatura, Hans Mayer. En su Outsider, título original de su obra, traducido al español como Historia maldita de la literatura, la mujer, el homosexual, el judío. Tres figuras entre lo sublime y lo monstruoso aparecían en la escena para denunciar los crímenes que la literatura había contribuido a crear, a legitimar: la mujer, el homosexual y el judío. Aquí no era una voz indignada, sino ante todo una mirada sistemática. Aquí no era una voz indignada, sino ante todo una mirada sistemática, entrelazada, que ponía en relación y articulaba a la vez que designaba los entramados del poder contra estos tres espectros de la humanidad. La visión consoladora de la literatura de pronto se vino al piso. De pronto la literatura fue involucrada dentro de unos crímenes rotundos contra el proceso de humanización. La literatura es quien ambienta el prejuicio contra la mujer. Todo lo que el siglo XVIII concedió a las mujeres en filosofía, en literatura y en la vida política, el siglo XIX irá preparando una reacción contra la mujer. A muchos se les hace incómodo el feminismo. En el feminismo no vemos sino una amenaza contra las seguridades patriarcales, y en esas seguridades patriarcales vemos una destrucción de la sociedad. El siglo XIX va a reaccionar profunda y agresivamente contra el feminismo, porque ve allí lo que siempre se ha advertido: una posibilidad de destruir la sociedad. Cada que se anuncia la destrucción de la sociedad, no es sino eso, un manejo del miedo, un lugar común para el miedo, para que el miedo nos controle. El lugar de la mujer es el amor, el hogar, la paz. No hay peor trampa para la mujer que el amor. No hay mayor seguridad para la mujer que el hogar. No hay mayor valor para la mujer que construir la paz. Una mujer armada, en igualdad jurídica con el hombre, es la imagen que la literatura misógina irá destruyendo. Juana de Arco será la mujer emblemática que poco a poco será demolido por la literatura romántica. Desde Friedrich Schiller, con la doncella de Orleans, se va forjando la idea de finalizar la liberación de la mujer. Una mujer en armas no podía terminar sino quemada viva. Una mujer en armas era inconcebible, y más si se vestía como hombre. Si era una mujer que se estaba vistiendo como hombre, había salido del lugar natural de ella, el hogar, y salir de allí era escapar precisamente de la pestilencia del matrimonio. Escapar de la pestilencia del matrimonio era resistir contra un destino que las mujeres no habían elegido, que se les había impuesto. El siglo XX cerrará esta postura con el llamado de Mikhail Gorbachov en la perestroika a que la mujer regrese a administrar el hogar. Su tiempo fuera de casa ha pasado. La mujer solo era necesaria fuera de la familia. Durante la Gran Guerra Patriótica, ahora la reclamaba fuera de la guerra patriótica para que regresara al hogar. ¿Y a qué debía regresar al hogar? Ahora era necesaria para volver a criar los hijos. La patria rusa necesitaba otra vez a las mujeres dentro del hogar. Durante mucho tiempo la Iglesia casó matrimonialmente a hombres entre sí. Hasta muy iniciada la Alta Edad Media, todavía la Iglesia casaba hombres entre sí. No era ningún escándalo que la loca del hogar hiciera parte de la vivencia cotidiana de la familia. Solamente a partir del siglo XIX empezó una actitud generalizada de discriminación contra los homosexuales. Curiosamente, es el sector protestante quien va a agudizar este odio contra los homosexuales. El juicio contra Oscar Wilde es el dato más resaltado de la nueva actitud frente a los sodomitas. El uranismo resulta molesto a la moral victoriana. La homofobia inglesa pronto se expande a las otras instancias morales. El homosexualismo
convertido en tema de salud pública y condenable penalmente. La prisión, el deshonor, el Auschwitz, la exclusión de Inglaterra serán los signos finales de la vida de Oscar Wilde. Alan Turing será la gran víctima del siglo XX, condenado a esterilidad por sus inclinaciones homoeróticas. Termina reducido a una impotencia sexual y misteriosamente se suicida con una manzana envenenada. Los ingleses mantienen la fijación paradisíaca de la manzana. De Newton a Turing A Turing lo asesinó el servicio secreto angloamericano, lo asesinó por genio, por espía al servicio de Rusia, por homosexual o por todo ello al mismo tiempo. Al conjuntarse el genio, el espionaje y la homosexualidad, la única paga posible será la muerte. Recuerden, el caso de Turing va a ser muy significativo porque él durante la Segunda Guerra Mundial va a ser quien desencripte todos los códigos secretos del espionaje alemán. Y entonces cuando él logra desencriptar esto, luego que pasa la guerra, entonces se les convierte en un gran peligro porque él se va a vivir solo, muy cerca de las fronteras con Rusia. Entonces dicen que posiblemente le va a pasar información a Rusia. Y curiosamente a él le parece una figura muy incómoda porque Turing, recuerden que sale en bicicleta cuando está lloviendo y sale de bufanda cuando está haciendo calor. Entonces lo que es incómodo es que sea homosexual o que sea espía al servicio de Rusia o que sea tan inteligente, porque lo más sorprendente de él es todo el espionaje de los Estados Unidos y todo el cuerpo de inteligencia de los Estados Unidos no pudo desencriptar las máquinas de espionaje de Hitler. Eran unas máquinas supremamente sutiles y el único que las logra desencriptar es Turing. Cuando Turing logra desencriptarlas, después de que termina la guerra, aparece como un hombre demasiado sospechoso y curiosamente un hombre tan inteligente que sabe de los riesgos que corre, dice que se come una manzana con ácido, ¿cómo se llama el ácido para envenenar tan grande? Ácido de envenenamiento. Ácido de envenenamiento. Entonces, él curiosamente que sabe que todo hay que cuidarlo, que tiene que estar en el recelo y sin embargo se come una manzana envenenada. Entonces, es muy extraña esa forma de muerte. Pero miren ustedes, en el pasado los ingleses ya habían hecho algo muy parecido así. Inglaterra es experta en matar a sus genios espías homosexuales. Así mató a Christopher Marlowe y a Turing. Recuerden que lo de Marlowe es muy parecido. O sea, Marlowe era un genio. O sea, Shakespeare, que nosotros lo consideramos el dios creador de la literatura, el que divide la literatura en antes y después de Shakespeare. Todo lo que sucedió antes de Shakespeare no era sino preparando el evento Shakespeare. Y todo lo que ha pasado en la literatura después no es sino para darle cumplimiento a todo lo que Shakespeare craneó. Se inclinaba ante Christopher Marlowe. Le reconocía que todo lo que él escribió no se lo debía sino a Christopher Marlowe. En Shakespeare enamorado llega a atribuirse la muerte de él. Cuando a Marlowe lo matan, antes, cuando él se logra escapar de la casa del marqués de Eus, le dice, vea, ¿cuál es su nombre? Cuando lo atrapan los guardias, dice, yo me llamo Christopher Marlowe, y al día siguiente van y matan a Christopher Marlowe. En lo de Shakespeare enamorado puede ser invención, puede ser creatividad, pero da a entender cuál era el concepto que Shakespeare tenía de Marlowe. O sea, era un concepto demasiado grande. Marlowe es un hombre muy divertido. Marlowe le vende el alma, el Fausto de Marlowe le vende el alma al diablo para poder ir a atormentar al Papa del Vaticano, para poder acabar con la herejía, para poder acabar con la idolatría. Entonces, el Fausto de Marlowe va y le chuza las nalgas al Papa en Roma. Entonces, Marlowe es un hombre demasiado grande, demasiado genial, hasta el punto que no se sabe finalmente de quién era espía, si de su majestad Enrique VIII o si era el espía del Papa o si espiaba para los franceses. Él es lo que luego el Lordi iba a llamar el doble agente. Entonces uno no sabe si está hablando con el espía inglés
o está hablando con el espía francés, o está hablando con el espía católico. Él juega con todos los partidos y a todos los pone en riesgo. Es un muchacho de 20 años, pero a la edad de 20 años ya ha escrito obras como El Doctor Fausto, que va a ser el gran inspirador de Goethe, y escribe una cosa como El Judío de Malta, que va a ser el sustrato fundamental en el que se va a inspirar Shakespeare para escribir El Mercader de Venecia. A Marlowe, curiosamente, deja entrever la homosexualidad del rey Eduardo II de Inglaterra. Cuando él escribe el Eduardo II de Inglaterra, se provoca una gran conmoción. Todos los ingleses ríen en silencio porque saben que tienen un rey homosexual. Pero como saben que es un rey homosexual, no lo pueden decir en público, sino que lo pueden decir en el teatro de Marlowe. Marlowe lo pone en evidencia, pero curiosamente cuando lo pone en evidencia, a Marlowe, supuestamente, un experto también en espionaje, un experto en el manejo de la espada, un experto en el manejo de la daga, lo mata un borrachín en una taberna de segunda categoría. Entonces Marlowe es una cosa extraordinaria. Los ingleses son precisamente quienes van a difundir este gran odio contra los homosexuales. Ningún tiempo